ejercicios, ¿vale? Para poder saber diferenciar unos de otros. Insisto, todos los ejercicios se pueden hacer o bien con fórmula o bien con árbol, ¿vale? La tabla, si la queremos emplear, es una tabla que es muy útil, que es muy práctica, pero insisto, soléis meter la pata bastante veces y a mí me da un poquillo de miedo, ¿vale? Aquí os he querido poner un ejemplo de cómo se hace un muestreo de varios lanzamientos, por ejemplo. En este caso me dicen que se lanza una moneda 3 veces. Pues el primer lanzamiento siempre equivale a esto, el segundo lanzamiento equivaldría a esto y el tercer lanzamiento equivaldría a esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo lanzo una moneda me puede salir cara o cruz. Luego, dentro de esto, si me ha salido cara me puede volver a salir cara o cruz y si me salió también cara me puede volver a salir cara o cruz. ¿Qué significa? Que la probabilidad que tengo de que salga cara o cruz es un medio aquí y aquí va a seguir siendo un medio en todas las ocasiones, ¿vale? ¿Cómo se escribe el muestreo de esto? Yo cuando hay así varios lanzamientos os recomiendo que lo hagáis por árbol. Hombre, salvo que digan lo lanza 5 veces. Pero entonces también es verdad que sería muy complicado hacerlo con árbol y sin árbol. Pero os recomiendo que lo hagáis con árbol porque así no os dejáis ninguno atrás, ¿vale? Así cogéis el caminito hasta llegar a esta punta y sería cara, cara, cara. Luego cogería el caminito para llegar a esta punta y sería cara, cara, cruz. Luego cogería el caminito para llegar a la siguiente, sería cara, cruz, cara. Luego cogería el caminito para la siguiente, cara, cruz, cruz, y así no me dejaría ninguno, ¿vale? Así hasta escribir todo su muestreo, que serían estos de aquí. Cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, 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 cruz, cruz y demás, ¿vale? Y luego me estaban diciendo, yo quiero que me digan los sucesos A que ocurran dos caras. Vale, pues que haya dos caras. ¿Dónde hay dos caras? Pues dos caras habría en el cara, cara, cruz, en el cara, cruz, cara y en el cruz, cara, cara, ¿vale? Pues ese es el suceso A. Y ahí hay dos caras, ¿vale? ¿Qué me dicen si en el suceso B tiene que haber al menos una cara? Pues todo lo que contenga una cara o más lo tengo que poner aquí. ¿Cuál no pondría? La de cruz, 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 que es la única que no tiene ninguna cara, ¿vale? Y en la C dice como mucho una cruz, ¿vale? Como mucho una cruz, pues todo lo que tenga ninguna cruz o una cruz sola, ¿vale? Pues aquí estaría. Bien, dicho esto. Vamos a decir aquí algo una notilla que es bastante importante. Porque nos vamos a meter en faena ya con el ejercicio de fórmula y con el ejercicio de diagramas de árbol. En los ejercicios de fórmulas se diferencian muy fácil. Porque es una cosa, me dan otra cosa, es decir, me dan la probabilidad de A, me dan la probabilidad de B, y luego me la juntan esas dos cosas, ¿vale? Es decir, me dan una probabilidad, me dan la otra, y las combinan entre sí. Cuando ocurre esto, va a ser por fórmulas, ¿vale? O por tabla. Sin embargo, si lo que hacen es darme una cosa, darme otra cosa, y aparece una tercera, o me dan una cosa que tengo que tener en cuenta ella y lo contrario, y me dan luego otra cosa que tendré que tener en cuenta ella y lo contrario, esto será por diagrama de árbol. Pero sobre todo, para diferenciarlo, lo más fácil es lo que he dicho antes. Una cosa, otra cosa y que las dos las junten, o las combinen, o hagan cosas con ellas, ¿vale? Que las dos las pongan combinadas en una fórmula. Ahí sería por fórmulas o por tabla. ¿Bien? Seguimos pues. Dice, se sabe que el 90% de alumnos de un centro docente está interesado por las redes sociales. El 60% está interesado por sus notas y el 55% por ambas cuestiones. ¿Qué ocurre? Primero redes sociales, luego notas y luego la relación entre ellas. Coge redes sociales y notas, ¿vale? Al decirme ambas, me está dando la intersección. Como dije antes, las palabras clave, ambos pertenecen a la intersección, ¿vale? Bien, pues dicho esto, ¿yo qué es lo que haría? Yo me gusta, lo primero de todo, escribir estas probabilidades, ¿vale? Es decir, yo escribo lo que me están dando en el enunciado, es decir, la probabilidad de que ocurra una cosa es 0,9, de que ocurra la otra es 0,6 y de ambas es 0,55. Esto es lo que me están dando en el enunciado, ¿vale? Para los que no estáis muy sueltos con la fórmula, yo os recomiendo quizá que esta fórmula la desarrolléis y al desarrollarla sustituyáis todos los números, ¿vale? Y despejéis lo que salga de ahí. ¿Qué no? Pues nada, como nos están preguntando, calcula la probabilidad de que dicho alumno esté interesado por alguna. Alguna es la unión, ¿vale? Pues escribo la fórmula de la unión y voy sustituyendo los datos que me han dado. Pues aquí la intersección, perdón, aquí la R, aquí la N y aquí la intersección que viene restando. Y hago esa operación y lo que me quede, ¿vale? Luego me dice, sabiendo
uy, hay por ahí un sabiendo, pues hay un sabiendo va a ser una condicionada, o si hay un sabiendo o un sí va a ser una condicionada, ¿vale? Y me dice calcula la probabilidad de que esté interesado por sus notas sabiendo que no está interesado por las redes sociales. Bien, pues el sabiendo siempre va abajo. Abajo no está interesado por las redes sociales y arriba que está interesado por las notas y no redes sociales, ¿vale? Y aplicamos la fórmula que hemos visto antes y despejamos, ¿bien? Y si me dice por ninguna de estas dos cuestiones, ni una ni la otra, es decir, negada una y negada la otra. Aplicamos su formulilla y la tendríamos aquí, ¿vale? Es tan fácil como sabernos bien la fórmula, aplicarla y saber ir despejando de un lado o de otro. Por último, tenemos la probabilidad de un diagrama de árbol. ¿Cómo se hacen las probabilidades en diagramas de árbol? Pues las probabilidades en diagramas de árbol tenemos que fijarnos en lo que os he dicho antes. En este caso me dice un equipo andaluz de baloncesto jugó en la temporada un 40% de los partidos en casa. El resto fuera. O sea, ya me ha dado en casa o fuera. Ya tengo lo primero. Y dice, de los partidos que jugó en casa, obtuvo 60% de victorias. Y el resto fueron derrotas. Vale. Entonces, aquí me está hablando de en casa o fuera y victoria o derrotas. Entonces, no se están combinando datos entre sí. Lo que están haciendo básicamente es hablarme de en casa y fuera. Pues en casa había un 40% de los partidos, fuera el resto. El resto es el 60%. Si en casa las victorias eran de un 60%, las derrotas de un 40%, o viceversa, si las derrotas eran un 40%, las victorias son de un 60%. ¿Vale? Es decir, siempre hay que completar 1. Cuando estas dos cosas se sumen, tienen que sumar 1. ¿Qué pasa si hay 3 cosas? Pues que tienen que sumar 1 las 3. ¿Vale? Siempre sería igual. Bien, pues una vez creado el árbol, me dice, calcule la probabilidad de que el partido acabase en victoria. Pues la probabilidad de que el partido acabase en victoria es, pues en este caso, que haya jugado en casa y que haya terminado en victoria, más que haya jugado fuera y que haya acabado en victoria. Es decir, tengo que tener en cuenta esas dos opciones para que el partido termine en victoria. Pues siempre que voy por una rama, voy multiplicando esto por esto, más voy multiplicando esto por esto, ¿vale? Y sumo toda esa probabilidad y me queda 0,2. A esto se le llama probabilidad total, ¿vale? Hay gente que no lo ha visto como probabilidad total, simplemente lo ha hecho y sin más. Pues lo hacéis, no lo pongáis, pero esto se llama la ley de la probabilidad total, ¿vale? O teoría de la probabilidad total. Bien, en este caso, insisto, me fijo en victoria, llego hasta allá desde el principio por mi caminito y cuando voy por mi caminito voy multiplicando y cuando voy otra vez a coger el camino desde el inicio voy sumando y luego vuelvo a multiplicar, ¿vale? Es decir, multiplico hasta llegar a mi primer destino, sumo y luego vuelvo a multiplicar cuando voy a llegar a mi segundo destino, ¿vale? Siguiente, me dice, calcula la probabilidad de que el partido haya sido jugado en casa sabiendo que ha sido una derrota al final. Entonces, el sabiendo va abajo. Pues derrota puedo tener tanto esta como esta. Pues abajo tengo que poner esos dos casos de derrota, ¿vale? Es decir, en casa derrota, fuera derrota. Y arriba siempre va uno de estos dos, ¿vale? Siempre arriba tiene que ir uno de estos dos. Entonces, ¿qué me dijo? Pues que haya sido jugado en casa. Pues arriba tiene que ser en casa derrota, ¿vale? En casa y derrota, pues. Por eso ese se pone ahí arriba, ¿ok? Siempre uno de estos dos que hay aquí abajo va ahí arriba, ¿ok? Esto se llama teorema de Bayes y sin más, pues nada, lo aplicamos y lo que quede, ¿vale? En el tercer apartado me dicen que hay un 10% a la victoria y un 20% se juegan después de una prórroga. Por eso aquí en el árbol hay que añadir la posibilidad que después de una victoria haya sido por prórroga o no por prórroga y después de una victoria en este caso haya sido por prórroga o no por prórroga. Pues dice de las victorias, ¿vale? Por tanto, solo en las victorias se bifurca en prórroga o no prórroga, en prórroga y no prórroga. Esto solo pertenece al apartado B, no es necesario hacerlo en el apartado A ni en el apartado B, ¿vale? Lo añadimos ahora en este momento y lo que sí os digo es que este ejercicio es un ejercicio bastante feo, ¿vale? Un ejercicio bastante dificilillo, pero lo he cogido para que entendáis que dentro de pueden darse circunstancias de este tipo. Es decir, que entendáis cómo funciona el crear un diagrama de árbol, ¿vale? Bien, pues dice, calcula la probabilidad de que el partido acabase en victoria y además haya sido tras una prórroga. Vale, pues lo que me está preguntando entonces en este caso es que la probabilidad de victoria tras la prórroga, ¿no? Pues victoria tras la prórroga sería este, ¿vale? Y sería este de aquí. Pues nada, lo único que voy a hacer es multiplicarlos y luego le sumo este y lo vuelvo a multiplicar,
¿vale? Es decir, igual probabilidad total y tendríamos ya el tanto por ciento de probabilidades de victoria tras una prórroga. Bien, os recomiendo, es importante que repaséis todo muy bien, que vayáis discriminando, como he dicho, entre fórmula o diagrama de árbol. Y, por supuesto, las formulillas las tenéis que saber bastante bien, ¿ok? Pues ha sido un placer, gracias por todo, no dejéis de seguirnos, que os divertáis y gastéis poco.